Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est une petite interview de Larissa Casabon Lopez, qui est la illustratrice du journal Mon coach de vie perso. Bonjour Larissa, hola. Hola, ¿Qué tal? pues muy bien. Alors, Larissa est espagnole, donc je vais essayer de faire la traduction. Mon espagnol n'est pas aussi bon que mon anglais, mais on va faire avec. Hein. Primero, Larissa, ¿tú puedes presentarte, por favor? Sí, me llamo Larisa, apellido es Casabone López, vivo en Gran Canaria, soy española Sí. y soy pintora e ilustradora. Vale, muy bien. Y de hecho, nos hemos conocido, nous nous sommes rencontrés en Espagne quand j'étais à Séville. C'est là que nous avons partagé un appartement ensemble. Et ça faisait des années en fait qu'on se connaissait via Facebook, qu'on gardait contact via Facebook. Et quand j'ai eu ce projet du bullet journal de mon coach de vie perso, j'ai pensé à elle parce que je voyais justement ces illustrations qui étaient superbes et ça me donnait envie pour mettre un peu plus de couleur dans le projet. Larissa, primero quería saber puedes decirnos qué te atrae en el proyecto mío. Bueno, en primer lugar, pues por la amistad que tenemos, me gustó mucho la posibilidad de participar juntas, de echarte una mano, eso para empezar. Claro. Pero después la verdad que a medida que me fuiste explicando la idea, me pareció una buena forma de ilustrar un poco o de dar a entender eh, por el dibujo todos los conceptos profundos, porque son profundos y subjetivos, que tenía tu proyecto. Entonces, me pareció una buena idea, me Vale, gustó mucho. Mm. sí, muy bien. Je voulais savoir aussi, je voulais que tu nous dises aussi, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans le projet par rapport à faire les illustrations? Qu'est-ce qui t'a paru vraiment très difficile? ¿Cuál era el más difícil para ti para hacer las ilustraciones del proyecto? Mm, Todas, en cierta forma, tenían su dificultad, porque todas son un concepto muy abstracto. Entonces, todas eran un poco complicadas. Pero si te tengo que decir una, la del mes de mayo me resultó un poquito más compleja. El mes de mayo, ¿qué era mayo? Ah, sí, le lâcher prise. Es más que nada como poder reflejarlo y que se reconozca con facilidad, ¿sabes? D'accord, je comprends. Si, si, Mm. ya lo veo. Le mois le plus difficile a été le lâcher prise, celui du mois de mai. Effectivement, c'est un concept très abstrait, en fait, même en français, hein, bien sûr, dans toutes les langues de toute façon. Et le représenter en dessin, c'était pas évident du tout. C'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps. Hemos tomado mucho tiempo para eso, ¿no? Sí, claro, le dedicábamos tiempo y hablar y llegar al concepto real, claro. Claro. Comment est-ce que tu as trouvé la collaboration avec moi? ¿Cómo se pasó cómo la sentiste la colaboración conmigo en este proyecto? Pues la verdad que me resultó bastante fácil. ¿Ah, La sí, verdad es de que verdad? sí. Sí, 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 de verdad, de verdad. O sea, había una buena comunicación, o sea, podíamos hablar sin problema, o sea, y hay una buena conexión a la hora de llegar a las ideas. O sea, tú me decías una cosa y rápidamente yo te podía entender.
o por lo menos yo creo que lo veíamos así. Yo Ah, lo sentí así. Entonces me resultó bastante fácil por eso, por un lado, y por el otro lado, porque podía, cualquier duda o cualquier pregunta o cualquier cosa, te la podía hacer y rápidamente me respondías y me facilitabas el trabajo. Así que muy super. bien. Sí. Pour terminer, je voulais savoir quelle est je dirais après la mienne, quelle est ton illustration préférée? ¿Cuál es tu ilustración preferida de todos los meses que hemos hecho? Pues, que tú has hecho. A ver, preferida, me pasa un poco como también con las que son difíciles. Todas tienen, todas, a todas les tengo cariño, evidentemente, porque al ser creaciones, todas Claro. tienen algo. Si tengo que elegir más que mi preferida, a lo mejor con la que más identificada me puede llegar a sentir cuando la hice, es la del mes de junio, la de tener seguridad en ti misma, que Ah, además es imagen de portada. claro, claro. Es una de la portada. C'est celle de juin pour les affirmations. Et cette femme très avec beaucoup d'affirmations, de pouvoir, la position de la super-héros, non? La Sí, exactamente. posición, sí, eso estaba muy. Hemos reído, ¿no? Hemos Sí, reído en este muchísimo, sí. sí, sí, sí. Nous avons beaucoup ri avec cette illustration-là. Y la otra que también es de portada, la Sí. de que se tira del paracaídas, también es muy divertida. La verdad es. Celle de novembre, oui, beaucoup. Moi, je pense que que j'ai préférée, c'est celle d'octobre. La de octubre, que pienso que es mi preferida, porque se ve la emoción, el reír, la felicidad de vivir. Mm, ¿Eso se dice así? sí, la alegría, La alegría, sí, porque como está riendo así, sí, eso está. muy, Es que es complicado de elegir una preferida, porque todas tienen algo. si, Am, es verdad, es verdad. En tout cas, merci beaucoup pour ton travail parce que ça met beaucoup de joie et de couleur dans dans le projet, dans le journal, hein, qui est en fait un bullet journal hein, pour s'améliorer tout au long de l'année, enfin sur 12 mois. Et grâce à tes illustrations, ça met encore plus de joie, plus de couleurs, plus de bonheur. J'ai vraiment adoré travailler avec toi. Estoy diciendo que te estoy agradeciendo. sí. Mamma mía, tengo que venir. ¿Ah? Tienes que venirte para acá a Sí, sí, practicar. sí, claro, claro. Porque tu trabajo, tus ilustraciones han puesto mucho alegría, muchos colores, que muy bonito en el proyecto, porque yo simple escribí, ¿ah? Pero con tus ilustraciones, mucho más alegría. Voilà. Me alegro. Si la gente uh, le gusta mucho tu trabajo y quiere trabajar contigo, contactarte, se puede. Sí, se puede contactar por la página de Facebook, Vale. Larisa Casabone Art, Sí, lo o, pondré. o por medio del Instagram también, El que es, mismo nombre. no, es arroba Larisa guión bajo Casabona. Donc, vous pouvez, je mettrai dans la description de la vidéo, vous pouvez la contacter si vous voulez travailler avec elle pour vos projets. Claro. Sí, a mí me gusta porque son proyectos bonitos y son proyectos también que a mí me retan. Bueno, entonces era el primer proyecto contigo, Larissa.
y me encantó un montón y seguramente que no va a ser el último, ¿vale? Ay, qué bien, me alegro mucho. ¿Quería otra cosa quizá, no? Yo sí, yo te quería dar las gracias a ti Ah, por bueno. haber contado conmigo para el proyecto, por haber confiado en mí y que me alegro mucho de que te haya gustado. Ah, qué bonito. Ay, Gracias a ti. Bueno, nous nous revoyons très bientôt. Nous terminons l'interview ici. Donc, bien évidemment, si vous voulez commander ce journal, mon coach de vie perso, pour atteindre vos objectifs tout au long de l'année, pendant en fait 12 mois, allez voir la description du journal, bien sûr, et ce sera avec le lien dans la description. Merci à vous et à très bientôt. Entonces nos vemos pronto y a la próxima. a la Vale, David. próxima. Claro. Adiós. Chao. Au revoir. Adiós.